Trabajar para Natalia era como caminar sobre cristales rotos cada día. Llevaba 3 años como ingeniera de software senior en la empresa, y cada mañana cuando entraba a la oficina en el Paseo de la Castellana, sabía que me esperaba otra jornada de frustración silenciosa. Ella ostentaba el título de directora general, pero la realidad era muy diferente. No entendía nada de tecnología, tomaba decisiones sin consultar a nadie, y yo terminaba arreglando sus errores a escondidas para que la empresa no se fuera al garete. Lo que más me molestaba era su actitud conmigo. Durante las reuniones del lunes por la mañana, cuando presentábamos los avances del sistema interno que yo había creado desde cero, Natalia se apropiaba de todo el mérito. Hemos conseguido implementar una nueva funcionalidad, decía mirando directamente al consejo de administración, como si ella hubiera escrito una sola línea de código. Yo me quedaba ahí sentada, viendo cómo se llevaba los aplausos por mi trabajo. El sistema que había desarrollado era el corazón de toda la operación. Más de 120 empleados lo usaban diariamente para gestionar pedidos, inventario, facturación y reportes. Cada función, cada algoritmo, cada interfaz había salido de mi cabeza y de mis manos durante los primeros años de la empresa. Sin ese sistema, todo se pararía en cuestión de horas. Pero Natalia actuaba como si yo fuera prescindible, como si cualquier programador pudiera hacer lo que hacía. Recuerdo una tarde de jueves, después de una reunión particularmente tensa donde había cuestionado una de sus decisiones técnicas, me dijo: «Carmen, tienes que entender que aquí hay una jerarquía. Yo soy la que toma las decisiones importantes». Me quedé callada, como siempre. Pero esa noche, en mi piso de Malasaña, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Miguel, mi antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba como abogado especializado en propiedad intelectual. «¿Recuerdas el sistema del que te hablé?», le pregunté. «Necesito registrar la patente». Miguel me explicó que tendría que demostrar que la tecnología era mía, que la había desarrollado antes de firmar cualquier contrato laboral. Por suerte, había guardado todos los archivos originales, los bocetos iniciales, incluso las conversaciones por email con el primer inversor que había creído en mi proyecto. Durante las siguientes semanas, trabajé con Miguel para preparar toda la documentación. También contacté con David, el business angel que había conocido en una conferencia de startups en Madrid 2 años atrás. Él había estado interesado en mi trabajo desde el principio, y cuando le expliqué la situación, no dudó en apoyarme. «Carmen, lo que has creado vale mucho más de lo que imaginas», me dijo durante una cena en un restaurante cerca de la Puerta del Sol. El proceso de registro fue largo y tedioso, pero finalmente lo conseguimos. La patente del sistema quedó registrada a mi nombre, con todas las validaciones legales correspondientes. Guardé los documentos en una carpeta especial en mi escritorio, esperando el momento adecuado para usarlos. Sabía que ese momento llegaría, porque Natalia cada vez me trataba peor, cada vez me hacía más invisible. Mientras tanto, seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Llegaba puntual a las 9, solucionaba los problemas técnicos que surgían, asistía a las reuniones donde Natalia se llevaba el crédito por mi trabajo y me iba a casa sin decir una palabra. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no me sentía impotente. Tenía un as en la manga, y cuando llegara el momento, lo jugaría sin piedad. Mis padres, que vivían en un pueblecito cerca de Toledo, me preguntaban por teléfono si todo iba bien en el trabajo. «Todo perfecto, mamá», les decía. Y no mentía. Todo estaba yendo según mi plan, aunque ellos no lo supieran todavía. Natalia podía seguir despreciándome, podía seguir tratándome como si fuera una empleada más. Pero yo sabía algo que ella no sabía, y eso me daba una tranquilidad extraña, casi reconfortante. Las cosas en la oficina empeoraron gradualmente. Natalia comenzó a cuestionar mis decisiones técnicas delante de otros compañeros, a sugerir que quizás necesitaba renovar el equipo de desarrollo. Yo la escuchaba con una sonrisa interior, sabiendo que cada palabra arrogante que pronunciaba la acercaba más a su propia caída. El martes por la mañana empezó como cualquier otro día. Había llegado temprano a la oficina, como siempre, y estaba revisando los informes de rendimiento del sistema cuando recibí un email de Natalia. «Carmen, ven a mi despacho a las 10:30. Tenemos que hablar». El tono era seco, profesional, pero algo en esas palabras me hizo intuir que no era una reunión rutinaria.
Me presenté puntual en su despacho. Natalia estaba sentada detrás de su escritorio de cristal, con una expresión más fría de lo habitual. Tenía unos papeles en la mano y no me invitó a sentarme. «Carmen, esto no es fácil para mí», comenzó, aunque su tono decía todo lo contrario. «Pero después de evaluar tu rendimiento y tu actitud en el equipo, hemos decidido prescindir de tus servicios». Me quedé de pie, mirándola fijamente. No sentí sorpresa, sino algo parecido a la satisfacción. Era como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Tu comportamiento desafiante hacia la dirección y tu incapacidad para trabajar en equipo están afectando la productividad del departamento, continuó, leyendo de lo que parecía ser un guión preparado. ¿Incapacidad para trabajar en equipo?, pregunté con voz calmada. Natalia, yo soy el equipo. Sin mi trabajo, esta empresa no funciona ni un día. Ella levantó la vista de los papeles con una sonrisa condescendiente. Eso es exactamente a lo que me refiero. Esta actitud de superioridad no es tolerable. Siguió hablando durante varios minutos, explicándome los términos de mi despido. 1 mes de preaviso, durante el cual no tendría que venir a trabajar, una indemnización básica y la devolución de todos los materiales de la empresa. Hablaba como si estuviera liberándose de un peso, como si finalmente hubiera conseguido deshacerse de un obstáculo molesto. ¿Tienes algo que decir?, me preguntó al final, claramente esperando súplicas o protestas. En lugar de eso, le dediqué una sonrisa serena. Solo que mañana pasaré por Recursos Humanos para finalizar todos los trámites. Firmé los papeles sin leerlos, mientras ella me observaba con una mezcla de confusión y triunfo. Salí de su despacho con paso tranquilo y volví a mi escritorio. Mis compañeros de trabajo me miraban con curiosidad. Algunos se acercaron para preguntar qué había pasado. Natalia ha decidido prescindir de mis servicios, les expliqué con total naturalidad. Mañana estaré en Recursos Humanos arreglando los papeles. Javier, el programador junior que había estado trabajando conmigo durante el último año, se quedó pálido. ¿Pero cómo van a hacer sin ti? Tú eres la que conoce todo el sistema. Me encogí de hombros. Supongo que se las arreglarán, pero por dentro estaba sonriendo. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Recogí mis cosas personales, la taza de café que había traído de casa, la pequeña planta que tenía en mi escritorio, algunas fotos. Todo cabía en una pequeña caja de cartón. Mientras organizaba mis pertenencias, podía sentir las miradas preocupadas de mis compañeros. Algunos vinieron a despedirse, otros me dieron sus números de teléfono personal. «No te preocupes, Carmen», me dijo Elena, de contabilidad. «Con tu experiencia, encontrarás algo mejor enseguida». Asentí agradecida, pero la verdad es que ya tenía algo mejor. Simplemente ella no lo sabía todavía. Antes de irme, pasé por el despacho de Natalia para entregarle las llaves de la oficina y mi tarjeta de acceso. Estaba al teléfono, probablemente celebrando su victoria con alguien del Consejo de Administración. Dejé las llaves en su escritorio y le hice una pequeña seña de despedida. Ella me devolvió un gesto altivo, como si fuera una reina despidiendo a un súbdito rebelde. Salí del edificio con la caja en las manos, sintiendo el aire fresco de Madrid en mi cara. Era una sensación extraña, como si estuviera caminando hacia algo nuevo y emocionante. Algunos de mis compañeros me habían seguido hasta la entrada para despedirse. «Esto no está bien», murmuró Javier. «El sistema es tuyo. Todos lo sabemos». Le puse la mano en el hombro y le sonreí. «No te preocupes, todo va a salir bien». Y lo decía en serio. Porque sabía que mañana, en Recursos Humanos, iba a jugar la carta que había estado guardando durante meses. Natalia creía que había ganado, pero en realidad acababa de activar su propia cuenta atrás. Llegué a casa esa tarde con una sensación rara en el pecho. No era tristeza ni preocupación, sino algo parecido a la expectación. Vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en Malasaña, que había comprado con mis ahorros el año anterior. Era mi refugio, mi espacio personal donde podía pensar con claridad. Me preparé un café y me senté en el sofá, mirando por la ventana hacia las calles empedradas del barrio. Tenía que llamar a mis padres. Sabía que se preocuparían, especialmente mi madre, que siempre había estado orgullosa de mi trabajo como ingeniera. «Al menos tienes un trabajo estable», solía decir cuando hablábamos por teléfono los domingos. Marqué el número de casa y mi madre contestó al segundo tono.
Carmen, qué sorpresa que llames entre semana. ¿Todo bien, hija? Su voz sonaba alegre, despreocupada. Casi me dio pena cambiar eso. Mamá, tengo algo que contarte. Hoy me han despedido del trabajo. El silencio al otro lado del teléfono fue total. Luego escuché cómo le decía a mi padre: Antonio, ven aquí. Carmen tiene algo que contarnos. En cuestión de segundos, tenía a mis dos padres al teléfono, preocupados y haciendo preguntas a la vez. ¿Pero por qué, hija? ¿Qué ha pasado?, preguntaba mi madre con voz angustiada. ¿Han cerrado la empresa? ¿Hay crisis? Mi padre, más directo como siempre, fue al grano. ¿Esa directora tuya te ha echado? La que siempre decías que no sabía nada de informática. Les expliqué la situación de forma general, sin entrar en muchos detalles. Mi madre se indignó inmediatamente. Pero si tú eras la que sabía todo, si tú creaste ese sistema que usan. Mi padre se mantuvo más callado, pero conocía esa pausa. Era la misma que hacía cuando estaba pensando en algo importante. Carmen, dijo finalmente mi padre, tú siempre has sido muy inteligente. Seguro que tienes un plan. No era una pregunta, sino una afirmación. Me conocía bien. Desde pequeña, él había notado que yo no era de las que se rendían fácilmente, que siempre encontraba una solución a los problemas. La verdad es que sí tengo un plan, les confesé. Papá, ¿recuerdas cuando te conté que había registrado la patente del sistema? Pues mañana voy a Recursos Humanos y van a descubrir que el sistema que usa la empresa es mío, no de ellos. El silencio volvió a apoderarse de la conversación. Luego mi madre gritó: ¿Cómo que es tuyo? Y mi padre, con una carcajada que no escuchaba desde hacía años, dijo: Esa es mi hija. Sabía que tenías algo preparado. Les expliqué todo con más detalle. Cómo había desarrollado el sistema antes de firmar el contrato laboral, cómo Miguel me había ayudado con los trámites legales, cómo David había apoyado el registro de la patente. Mañana por la mañana voy a demostrarles que sin mi autorización no pueden usar el sistema, les dije. Mi madre estaba emocionada y preocupada a la vez. ¿Pero eso es legal, hija? ¿No te van a meter en problemas? Mi padre la tranquilizó. Mujer, si la patente está a su nombre, es suya. Esa directora se va a llevar una sorpresa muy grande. Hablamos durante más de 1 hora. Me contaron cosas del pueblo, de los vecinos, de la cosecha de olivos de mi tío. Era reconfortante escuchar sus voces, sentir su apoyo incondicional. ¿Necesitas que vayamos a Madrid?, me preguntó mi madre. No hace falta, les dije. Esto tengo que resolverlo yo sola. Antes de colgar, mi padre me dijo algo que me llegó al corazón. Carmen, durante años te he visto aguantar injusticias sin decir nada. Siempre has sido la que aguanta, la que se calla, la que soluciona los problemas de otros. Pero creo que ha llegado el momento de que hables por ti. Tenía razón. Toda mi vida había sido la hija obediente, la empleada silenciosa, la que resolvía problemas sin buscar reconocimiento. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Mañana sería el día en que por fin diría todo lo que había callado durante años. Mañana sería el día en que Natalia descubriría que había subestimado a la persona equivocada. Me levanté varias veces para revisar la carpeta con los documentos de la patente. Todo estaba en orden. El registro, las firmas, las fechas que demostraban que el sistema había sido desarrollado por mí antes de cualquier contrato laboral. David tenía razón. Lo que había creado valía mucho más de lo que imaginaba. Y mañana, todo el mundo lo sabría. A las 9 en punto de la mañana estaba esperando en la recepción del Departamento de Recursos Humanos. Había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más despierta que nunca. Llevaba conmigo una carpeta negra con todos los documentos de la patente, perfectamente organizados, y con copias adicionales por si acaso. Lucía, la coordinadora de Recursos Humanos, me recibió con una sonrisa algo forzada. Era una mujer de mediana edad que siempre había sido amable conmigo, pero hoy parecía tensa, como si ya supiera de qué iba la reunión. «Buenos días, Carmen. Siento mucho que las cosas hayan terminado así», me dijo mientras me acompañaba a una pequeña sala de reuniones. «No te preocupes, Lucía. Estas cosas pasan», le respondí con total tranquilidad. Ella preparó una carpeta con documentos de finiquito y me ofreció café. «¿Quieres que revisemos los papeles para que puedas firmar y terminemos con esto cuanto antes?»
Su tono era comprensivo, como si quisiera ahorrarme el mal trago. Antes de firmar nada, necesito enseñarte algo, le dije, abriendo mi carpeta. Es importante que veas esto antes de proceder con el finiquito. Saqué la copia certificada del registro de patente y se la entregué. Creo que esto cambia las cosas significativamente. Lucía tomó los documentos con curiosidad y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se iban abriendo cada vez más mientras procesaba la información. Carmen, esto dice que el sistema de gestión que usa la empresa está registrado a tu nombre. Su voz había cambiado completamente. Exactamente. Todo el sistema que maneja la operación diaria de la empresa, desde la gestión de pedidos hasta la facturación, es de mi propiedad intelectual, le expliqué con calma. Está registrado legalmente a mi nombre desde hace 8 meses. Lucía volvió a leer los documentos, esta vez más despacio. ¿Pero cómo es posible? Pensaba que lo habías desarrollado trabajando para la empresa. Le expliqué que había creado la base del sistema antes de firmar mi primer contrato laboral, que tenía todas las pruebas de desarrollo previo, y que lo había registrado cuando me di cuenta de que mi trabajo no era valorado. Carmen, esto es muy serio. Necesito que vengan los abogados de la empresa, dijo Lucía, levantándose rápidamente. No puedo manejar esto yo sola. Salió de la sala y la escuché hacer varias llamadas telefónicas urgentes desde su despacho. En 15 minutos tenía a 2 abogados de la empresa sentados frente a mí. Uno era Rodrigo, el abogado interno que conocía de vista, y el otro era un hombre mayor que se presentó como Fernando, socio de un bufete externo. Les expliqué la situación con todo detalle, mostrándoles no solo el registro de patente, sino también los archivos originales de desarrollo y la correspondencia con David sobre el proyecto. Señorita Carmen, dijo Fernando después de revisar todos los documentos, ¿está usted consciente de las implicaciones de lo que está presentando? Asentí con la cabeza. Perfectamente consciente. El sistema que la empresa ha estado usando durante 3 años para generar beneficios es de mi propiedad. Con mi despido, revoco cualquier autorización de uso. Rodrigo estaba claramente nervioso. ¿Pero qué significa eso exactamente? Le expliqué que significaba que desde ese momento, cualquier uso del sistema sin mi autorización constituía una violación de propiedad intelectual. La empresa tendría que parar todas las operaciones que dependan del sistema o llegar a un acuerdo conmigo para continuar usándolo. Fernando pidió unos minutos para consultar con sus socios por teléfono. Mientras tanto, Lucía me ofreció más café y me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. ¿No crees que esto podría solucionarse de otra manera? Su tono era casi suplicante. Lucía, durante 3 años he visto cómo Natalia se apropiaba del mérito de mi trabajo, cómo me trataba como si fuera prescindible, cómo ignoraba mis contribuciones. Ayer me echó sin una explicación real, sin reconocer nada de lo que había hecho por la empresa. Esto no es venganza, es justicia. Cuando Fernando volvió, su expresión era grave. Carmen, hemos revisado tu contrato laboral original, y efectivamente hay una laguna legal importante. El sistema no está cubierto por las cláusulas de propiedad intelectual, porque fue desarrollado antes de tu incorporación formal. Rodrigo lo miró con preocupación. ¿Qué opciones tenemos? Muy pocas, admitió Fernando. La patente está perfectamente registrada y es válida. La empresa no tiene derecho legal sobre el sistema. En ese momento, Lucía recibió una llamada. Era Natalia, que había sido informada de la situación. Está subiendo ahora mismo, nos informó Lucía con cara de circunstancias. 5 minutos después, Natalia irrumpió en la sala de reuniones. Venía claramente alterada, con la cara roja y respirando con dificultad. ¿Qué significa todo esto?, preguntó sin siquiera saludar. Fernando le entregó una copia de los documentos. Significa que Carmen es la propietaria legal del sistema de gestión que usa la empresa. Vi cómo Natalia leía los papeles, cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la ira. Esto es imposible. Ese sistema se desarrolló en horario laboral, con recursos de la empresa. Pero Fernando negó con la cabeza. Los documentos demuestran que la creación es anterior a cualquier contrato laboral. La empresa no tiene derechos sobre esta tecnología. Natalia se quedó de pie al final de la mesa, con los documentos temblando en sus manos. Su cara había pasado del rojo al blanco pálido en cuestión de segundos.
Esto tiene que ser una broma. Carmen, no puedes hacer esto. Su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado el día anterior. Natalia, esto no es personal, le dije con calma, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo. Es simplemente business. Ayer decidiste que no necesitabas mis servicios, así que he decidido retirar mi tecnología también. Me recosté en la silla, cruzando las manos sobre la mesa. Es lo lógico, ¿no crees? Ella empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, como un animal enjaulado. Pero la empresa se paraliza sin ese sistema. Tenemos clientes, compromisos, pedidos pendientes. Fernando asintió gravemente. Eso es correcto. Según nuestros informes, el 95% de las operaciones diarias dependen de este sistema. Pues deberían haber pensado en eso antes de echarme. Respondí con una sonrisa que no pude disimular. ¿No decías ayer que cualquiera podía hacer mi trabajo? Perfecto. Que cualquiera cree un sistema nuevo. Natalia se dirigió directamente a Fernando. Llama a nuestros abogados. Esto no puede ser legal. Tiene que haber alguna manera de impugnar esto. Fernando intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. Señora Natalia, ya hemos consultado con el bufete. La patente está perfectamente registrada y es incuestionable. No hay nada que impugnar. ¿Y qué me dices de los derechos de la empresa?, insistió Natalia, dirigiéndose ahora a Rodrigo. Ella trabajaba para nosotros. Usó nuestros recursos. Rodrigo negó con la cabeza. El desarrollo inicial fue previo a cualquier contrato laboral. Los registros que hemos revisado lo confirman. La empresa no tiene derechos sobre esta tecnología. Vi cómo Natalia se daba cuenta de que estaba atrapada. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando alguna salida, algún argumento que pudiera salvarla. Carmen, seamos razonables, dijo finalmente, adoptando un tono que pretendía ser conciliador. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Tu puesto de vuelta? ¿Una promoción? Lo que quiero es muy simple, le respondí. Respeto, algo que nunca me diste. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Durante 3 años me has tratado como si fuera invisible, como si mi trabajo no valiera nada. Te has apropiado de mis logros, has ignorado mis contribuciones, y ayer me echaste como si fuera basura. Natalia intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No he terminado. Ahora vas a descubrir exactamente cuánto valía mi trabajo. Me volví para mirarla directamente a los ojos. Sin mi sistema, la empresa no puede funcionar, y sin mi autorización, no pueden usar mi sistema. Fernando tosió discretamente. Carmen, ¿estarías dispuesta a considerar algún tipo de acuerdo? La empresa podría compensarte adecuadamente por el uso del sistema. Natalia se aferró a esa posibilidad como a un clavo ardiendo. Sí, podemos llegar a un acuerdo económico. ¿Cuánto están dispuestos a pagar?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Fernando y Rodrigo intercambiaron susurros durante unos minutos. ¿Qué te parecerían 50.000 euros por una licencia indefinida?, propuso Fernando. No pude evitar reírme. ¿50.000 euros? ¿Por un sistema que genera millones en beneficios anuales? Natalia se acercó a mí, casi suplicando. Carmen, sé razonable. La empresa no puede permitirse más que eso ahora mismo. Natalia, le dije con voz firme, durante 3 años tu salario ha sido el triple que el mío. Durante 3 años te has llevado bonificaciones por un trabajo que no hiciste. Durante 3 años me has hecho sentir que no valía nada. Me detuve para que mis palabras calaran. ¿Y ahora me pides que sea razonable? Lucía, que había estado en silencio todo este tiempo, intervino tímidamente. Carmen, piensa en tus compañeros. Javier, Elena, todos los que trabajan en la empresa. Si se paraliza todo, ellos también se verán afectados. Era un golpe bajo, pero efectivo. Tienes razón, Lucía, admití. Pero eso no es culpa mía. Es culpa de una dirección que no supo valorar a las personas correctas. Miré directamente a Natalia. Yo no elegí esta situación. Tú la creaste ayer cuando decidiste echarme. Natalia hizo un último intento desesperado. Carmen, si continúas con esto, voy a asegurarme de que nunca puedas trabajar en esta industria otra vez. Conozco a mucha gente importante. Su amenaza sonó patética, casi infantil. ¿Sabes qué, Natalia?, le dije recogiendo mis documentos. Hazlo. Llama a todos tus contactos.
Cuéntales cómo una simple ingeniera ha paralizado tu empresa con su propio trabajo. Sonreí y me dirigí hacia la puerta. Será una historia interesante. Salí de la sala dejando a Natalia con los abogados, discutiendo opciones que no existían. Desde el pasillo podía escuchar su voz alterada, pidiendo milagros legales que nadie podía ofrecerle. Lucía me acompañó hasta la salida. «Carmen, espero que sepas lo que estás haciendo», me dijo con tristeza. «Por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo», le respondí. Y era verdad. Nunca me había sentido tan segura de una decisión. Salí del edificio con una sensación de liberación que no había experimentado en años. El aire fresco de Madrid me golpeó la cara como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. Caminé lentamente por la Gran Vía, observando a la gente que se dirigía apresuradamente a sus trabajos, y me di cuenta de que ya no era una de ellas. Ya no tenía que soportar las humillaciones diarias, las reuniones donde mi trabajo era invisibilizado, los comentarios despectivos de Natalia. Al llegar a casa, lo primero que hice fue llamar a David. «¿Cómo ha ido?», me preguntó con curiosidad. «Mejor de lo que esperaba», le respondí, y le conté todos los detalles de la reunión. Se rió cuando le describí la cara de Natalia al ver los documentos. «Carmen, creo que ha llegado el momento de hablar en serio sobre tu propio proyecto. ¿Tienes tiempo para una reunión esta tarde?» Nos encontramos en un café cerca de la Plaza Mayor. David había traído a Isabel, una consultora de startups que había trabajado con él en otros proyectos. «Carmen, David me ha contado tu situación», me dijo Isabel con una sonrisa. «Y creo que tienes una oportunidad única. Tu sistema tiene un valor comercial enorme. Y ahora que eres completamente libre, podemos desarrollar algo increíble. Durante las siguientes 2 horas, planificamos los primeros pasos. David estaba dispuesto a invertir en mi nueva empresa, e Isabel me ayudaría con los aspectos legales y comerciales. Lo primero es crear la empresa», explicó Isabel. «Después, podemos mejorar el sistema y empezar a buscar clientes. Con tu experiencia y el producto que ya tienes, esto puede ser muy grande». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Registré la empresa, Soluciones Tech SL, en el registro mercantil. Contraté a un despacho de abogados para que me ayudara con todos los aspectos legales. Y lo más importante, empecé a recibir llamadas de mis antiguos compañeros de trabajo. Javier fue el primero en llamarme. «Carmen, aquí es el caos total. El sistema está bloqueado y nadie sabe cómo solucionarlo. Natalia está desesperada. Han traído consultores externos, pero ninguno entiende cómo funciona tu código». Su voz sonaba entre divertida y preocupada. «¿Y tú qué tal?», le pregunté. «Estoy bien, pero creo que voy a buscar algo nuevo. Esto se está hundiendo». Elena también me llamó esa semana. «Carmen, han despedido a Natalia. La han echado temporalmente mientras investigan todo el lío legal. La empresa está paralizada». No pude evitar sentir cierta satisfacción. No era venganza, sino justicia. Durante años había soportado en silencio. Había trabajado sin reconocimiento. Había visto cómo otros se llevaban el crédito por mi esfuerzo. Ahora, finalmente, las cosas estaban en su lugar. Un mes después, mi nueva empresa ya tenía sus primeros clientes. 3 empresas medianas habían contratado mi sistema y estaba desarrollando nuevas funcionalidades que lo hacían aún más potente. Javier se unió a mi equipo, y también Elena, que había decidido cambiar de contabilidad tradicional a gestión financiera para startups. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar aquí?», me dijo Javier una tarde mientras terminábamos de implementar una nueva funcionalidad, «que finalmente puedo ver cómo funciona todo el sistema. Antes solo conocía mi pequeña parte, pero ahora entiendo el panorama completo». Me sentí orgullosa. Por fin podía compartir mi conocimiento sin restricciones. Isabel me había ayudado a contactar con varios clientes potenciales. «Carmen, tu historia se está conociendo en el sector. La gente habla de la ingeniera que paralizó una empresa con su propio trabajo. Es una historia de David contra Goliat que les encanta a los emprendedores. Al cabo de 6 meses, mi empresa había crecido a 8 empleados. Habíamos mejorado significativamente el sistema original, añadiendo funcionalidades de inteligencia artificial y análisis de datos que lo hacían mucho más competitivo. David estaba encantado con la evolución del proyecto. «Carmen, en menos de 1 año hemos recuperado la inversión inicial. Esto va a ser muy grande. Un día,
Mientras revisaba los informes mensuales en mi nueva oficina en el barrio de Salamanca, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, de Recursos Humanos de mi antigua empresa. «Carmen, ¿podríamos hablar? La empresa está interesada en negociar un acuerdo». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Lucía, me da pena la situación de la empresa, pero ya no me interesa hacer tratos. Tengo mi propia empresa y mis propios clientes». Le expliqué que había seguido adelante, que mi vida ahora era completamente diferente. «¿Y Natalia?», le pregunté por curiosidad. «Sigue despedida. El consejo de administración decidió que su gestión había sido un desastre». Esa noche, cenando con mis padres en su casa del pueblo, les conté cómo había evolucionado todo. «Estoy orgulloso de ti, hija», me dijo mi padre. «Durante años te vi aguantar cosas que no debías aguantar, pero sabía que cuando llegara el momento, sabrías defenderte». Mi madre, que había estado preocupada durante meses por mi situación, finalmente parecía tranquila. «Carmen, lo importante es que seas feliz, y te veo más feliz de lo que has estado en años». Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba cada mañana con ganas de ir a trabajar, de crear, de construir algo que era realmente mío. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor hacia Natalia ni hacia la empresa. Siento agradecimiento, porque su desprecio me obligó a valorarme a mí misma. Su humillación me dio la fuerza para luchar por lo que era mío, y su arrogancia me mostró el camino hacia mi verdadera libertad profesional. A veces, las mejores oportunidades vienen disfrazadas de las peores situaciones.